En esta lección 8 vamos a hablar de lo que son los fondos de inversión y las fuentes de financiamiento. Cuando tenemos una propuesta, una idea, un proyecto, cuando queremos sacarlo a los mercados, uno de los principales problemas que tenemos es cómo vamos a financiar nuestra idea. Siempre debemos tener presente que lo principal es haber hecho un trabajo juicioso sobre esa propuesta que nosotros tenemos. Cuando hablamos de un fondo de inversión, los fondos de inversión o el hilo conductor de la inversión tiene unos elementos. Estos elementos son la existencia de un dolor o de un problema, ya sea en términos de oportunidad, necesidad o problema. Entonces, que exista ese problema, que exista un mercado o un doliente, que tenga personas que requieran de esa solución. Y después se da algo que llamamos el producto, entonces la solución. Y algo que llamamos la propuesta de valor. ¿Por qué esa solución es mejor que otras? Una oportunidad debe ser atractiva, o esa idea debe ser atractiva en tanto es oportuna, resuelve un problema actual, una necesidad actual. Por ejemplo, el tema de la contaminación en el mundo. Ese es un problema actual. Una solución oportuna o un producto oportuno que trate la contaminación se mueve fácilmente porque tiene mayor auge. Un problema que tenga solución. Entonces, hablamos por ejemplo, vamos a cubrir la capa de ozono. Estaríamos hablando de un problema que no se trata de una solución práctica, pero sí podemos hablar de que vamos a disminuir los niveles de contaminación de la ciudad utilizando, dispositivos que filtren los gases vehiculares. Esa podría ser una opción. O proteger la salud de las personas a través de máscaras con filtros de contaminación. Claro que eso sería más preventivo para la persona que para el problema real. Hay distintas opciones que pueden salir cuando se habla de un problema tan grande. A partir de cualquier problema nosotros podemos generar distintas ideas que lo resuelvan. Que sea importante, ahí es atractivo. Esto estamos hablando de atractivo para fondos de inversión. Entonces, que sea importante, que se requiera de una solución rápida, que sea rentable, ¿cierto? Que el cliente realmente pague por esa solución y que tenga un contexto viable. Entonces, una industria que sea favorable. No podríamos decir que vamos a resolver la contaminación en los polos, por ejemplo, en donde hay muy poca población. Eso no tendría un buen contexto, sino que lo podríamos llevar a China, en donde hay altos niveles de contaminación, a la India o inclusive acá en nuestro país. La propuesta de valor debe poderse ajustar al mercado. Entonces, un producto mínimo viable exitoso debe ser probado, debe ser testeado en el mercado y que sea sostenible. Principal, que sea sostenible. No podemos sacar una idea al mercado que no sea sostenible, pues si es dependiente se va a sostener por un tiempo, pero puede que resulten algunas fallas dentro de esa cadena de alimentación de ese producto, en donde se rompa, y si se rompe, se cae. Entonces debe ser sostenible, debe poder permanecer en el tiempo, debe poderse actualizar, debe poder seguir innovando. Por eso las grandes empresas han logrado mantenerse en el tiempo, porque cambian, porque se transforman, porque innovan. Esa es la manera como se lleva un producto mínimo viable hacia el éxito. Por otro lado, existen distintas fuentes de financiación. Nosotros tenemos acá una lista de cómo se financian los negocios desde sus comienzos. Hay algo que se llama el bootstrapping. Ese bootstrapping es el trabajar con los mínimos recursos. Entonces, los cobros anticipados, el no uso de sueldos ni gastos de oficina. Si yo no necesito alquilar una oficina, no lo hago, lo puedo hacer desde la casa. Así empezaron grandes empresas trabajando desde garajes, porque es una forma de empezar a dar inicio a esas grandes ideas. De eso se trata el bootstrapping, no quemar la caja. Si yo hago domicilios y quiero hacerlo en carro, pues ya empecé mal, ¿cierto? Porque los carros tienen unos costos. Podría usar una bicicleta, podría usar una moto, ¿cierto? Entonces eso es el bootstrapping, utilizar el mínimo de recursos para sacar adelante cualquier proyecto. Otro de ellos son los grants.
Los grants son esos recursos de subvención que ofrecen algunas entidades, cooperativas, organizaciones del Estado que no generan intereses, no demandan control sobre la compañía, no requieren de contrapartida, son como premios. Entonces existen distintos concursos en la ciudad que facilitan los grants. Depende de cómo es la propuesta, de a quién le está, de cuántas personas puede afectar o envolver dentro de ella el impacto que puede tener esta propuesta, y de esa manera entonces se ganan los concursos, de acuerdo también al impacto que se va a ofrecer y el cómo se ofrezca esa idea. Así es como se ganan los grants. Entonces es una de las opciones también que se tiene cuando se generan nuevas ideas y se llevan a nuevos emprendimientos. El elemental, un recurso elemental es el cliente. El cliente paga por anticipado el producto a través del pay-per-view o el pago por ver, ¿cierto? O el Joint Development Agreement, que es simplemente un acuerdo en donde yo de alguna manera estoy haciendo sociedad con mi cliente y estoy recibiendo constantemente dentro de esa sociedad la compra del producto, la compra de mi servicio. Las entidades financieras es lo más común, los créditos, solamente que estas nos piden un interés, por lo general es un interés muy alto y un plazo de repago. Entonces debería ser una de las últimas opciones a tener en cuenta. Debemos iniciar con recursos propios, buscar los grants, trabajar con el cliente o directamente en asociación con otras empresas. Cuando estamos iniciando, tenemos otra opción de financiación que es la familia y los amigos. Hay algo que se llama el modelo 50 Friends, cuya historia surge en un restaurante, si no me equivoco, mexicano, en donde una persona decide, listo, voy a montar un negocio, necesito inversión, entonces me voy a conseguir 49 amigos que cada uno sea dueño del 1%. Entonces ellos van a invertir en ese 1%, yo voy a tener el 51% y con esa inversión voy a montar el negocio. Entonces, 49 socios o 50 socios contándolo a uno, 49 socios, cada uno con el 1%, ¿y qué va a pasar el día de la inauguración? Va a llegar muchísima gente porque cada socio va a llevar una gran cantidad de personas. O está la otra parte de la familia. ¿Qué hace la familia? Si nosotros sacáramos a hoy un negocio de empanadas a la calle, creo que la primera persona que compra en ese negocio de empanadas es la familia, o la mamá, o el papá, o la abuela, o la tía, o el tío, o los tíos, o los hermanos. Serían las primeras personas en comprar en el puesto de empanadas. Ahí es donde se ve el apoyo familiar. Ahora, hay que tener presente que se deben tener unas reglas claras para que no existan inconvenientes posteriores, porque eso puede presentarse para problemas. Por otro lado está el crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Entonces es esa inversión que viene de distintas partes o lo que se recibe a través de donaciones. Lo que sucedió, por ejemplo, con uno de los candidatos a la presidencia en algún momento, que lo que le sucedió que no alcanzó el umbral de votos y no tuvo con qué pagar todo lo de su campaña. Entonces se hizo un crowdfunding para apoyarlo a que pudiese pagar su campaña. Eso es el crowdfunding. Entonces es como lo que nosotros llamamos, entre comillas, una vaca, ¿cierto? Entonces se pueden reunir distintos inversionistas, pequeños tickets, y hacen lo que es el crowdfunding. La historia inclusive nace de una banda del estilo de música punk que en algún momento querían hacer una gira. Entonces lanzan un comunicado para sus fans para reunir fondos para poder hacer la gira y así logran moverse entre distintos países. Eso es el crowdfunding. Por otro lado tenemos al inversionista ángel, que son personas que ya han alcanzado un capital muy fuerte y deciden apoyar a los nuevos emprendimientos también para tener un retorno económico. Entonces siempre hay una contrapartida, se pueden hacer vacas entre ángeles, inclusive hay un programa de televisión actual que se llama el Shark Tank, en donde se habla de inversionistas. Estos son ángeles inversionistas. O existen fondos de venture capital,
Pues los fondos de Venture Capital son personas que reunieron también un capital, crearon un fondo y apoyan nuevos emprendimientos, pero ellos se mueven en otros niveles más altos de la construcción del emprendimiento. Están los inversionistas estratégicos, grupos empresariales con intereses también para la integración, porque se mueven dentro de los mismos mercados. Entonces les sirve lo que hace la empresa y nos sirven a nosotros también, ya sea para hacer maquilas de lo que sea que estemos haciendo o para una integración vertical u horizontal. ¿Cómo se elige la fuente de financiación o cómo elegir? A través de lo que son sus procesos de auditoría o qué tanto control se debe ceder de la empresa, la participación, el entorno económico cercano. No nos sirve una empresa que se mueva, por ejemplo, en el África si nosotros estamos ofreciendo productos muy dirigidos hacia el mercado colombiano. El nivel de apalancamiento y cobertura, cómo nos van a ayudar a impulsar, y más que dinero, un acompañamiento de ese conocimiento que ellos ya han adquirido en el tiempo. Suelen existir algunos errores muy comunes cuando abordamos inversionistas. Entonces decimos, el producto es único en el mercado, no tenemos competencia, no reconocemos el tamaño del mercado, vamos a atender a todo el mundo. No, esos son errores clásicos cuando se busca la inversión y son errores que el inversionista entiende como falta de trabajo, como falta de organización dentro de la propuesta. Entonces esas son palabras que tenemos que eliminar. Siempre se debe tener muy claro hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá. ¿Qué evalúan los fondos? Especialmente un equipo comprometido, enfocado al 100%, que no estén dedicados a otras cosas por falta de confianza en su emprendimiento. Además, el buen manejo del bootstrapping y que cómo han crecido y su relación con la industria, cómo se han movido, cómo ha crecido su mercado, qué es lo que están haciendo ahora para seguir creciendo y cómo pretenden innovar. Inclusive, un fondo de inversión se fija en la cantidad de integrantes del equipo y se dice que el equipo ideal es de 2 personas. Puesto que mientras más personas siempre habrán más problemas. Inclusive uno de los casos que se revisa mucho es el tema de las parejas, porque las parejas pueden llegar a tener problemas con facilidad y eso termina por destruir los emprendimientos.